estructura bien venosa que más fácil. Hemos visto la dosis diversa, que es desde 100.000, 200.000, que es para neumonía, 500.000 para las situaciones muy graves, cada 4 a 6 horas. Sin embargo, esto lo tienen que tener presente, no sé si les he mencionado la anterior clase. El recién nacido tiene una cierta inmadurez de diferentes órganos, entre ellos el renal, no está completamente maduro, el hígado, el sistema nervioso, el aparato muscular, en fin, una serie de sistemas. Por lo tanto, no se deshace tan fácilmente del antibiótico. Y en el recién nacido, los primeros 7, 8 y algún autor dice 10 días de vida, se da cada 12 horas, porque la cantidad sigue grande. En cambio, en el ya grande, en el adulto, a las 6 horas está en cero el nivel plasmático del antibiótico. Y aquí dura perfectamente con una dosis terapéutica a las 12 horas. Creo que es lo único que me faltaba indicarles. Traten de llegar más temprano, que sea la última vez que sigan entrando a las más de 17 minutos después. ¿Ya? Bueno, pasamos al siguiente, que sería la penicilina procáinica. Esta penicilina también tiene un tiempo de duración de 12 horas, pero es exclusivamente por vía intramuscular. Este antibiótico hace muchos años, chicos, ha dejado de ser, digamos, utilizada. Hay países que lo han retirado completamente porque hay otros antibióticos aún bioorales que se pueden utilizar en el caso de y este implicaba inyectar cada 12 horas. Entonces, no hay potito de guagua que soporte que le pinchen una penicilina cada 12 horas para tratar de infección. No tiene sentido, ¿verdad? Y además, por otra razón, chicos, porque se descubrió en un determinado momento que los metabolitos de la penicilina, particularmente la procáinica, el metabolito de la procaína, que no era el antibiótico, era causante de muchas reacciones alérgicas y casi siempre se iniciaba con esto la sensibilización. ¿Ya? Es, por lo tanto, de uso así exclusivamente intramuscular y muy rara vez se lo utiliza todavía. Por ejemplo, una excepción que estaba en los protocolos hasta hace muy poco es que, por ejemplo, si ustedes estaban haciendo su año de provincia o trabajando en el área rural muy lejos de la ciudad o de un hospital, y les venía un niño con neumonía y tardaban varias horas, digamos, ¿verdad?, en llegar a un lugar donde se iba a atender, el protocolo mencionaba coloque una penicilina procáinica y remita al paciente. Última vez que van a entrar así. Entonces, se colocaba por la vía intramuscular hasta que llegue al hospital y obviamente se continuaba nomás con la penicilina sola. ¿Ya? Eso estaba en los protocolos. En la presentación son frascos ampollas y las dosis es de 30.000 a 50.000 unidades internacionales cada 12 horas. Uso exclusivamente ambulatorio en algunas circunstancias, que estén en el campo y no tengan otra cosa y le pueden poner, digamos, 2 días y continuar hasta que se consiga otra, ¿verdad? Pasamos a esta, que es la penicilina benzatínica. La benzatínica ya sabemos, la benzatínica es de acción prolongada, totalmente de acción prolongada, porque su tiempo de vida, si de la sódica es de 4 a 6 horas, en 6 horas desaparece completamente. De la procáinica 12 horas, de la benzatínica va desde 20 a 28 días. Entonces,
el uso también acá es totalmente intramuscular y hace un nivel así bajito, bajito, chiquitito, prolongado hasta de 3 semanas o 4 semanas. ¿Ya? Ahora, las indicaciones de la penicilina benzatínica son específicas. Por ejemplo, son 3 la penicilina benzatínica. O lo más específico son incluso 2. La quimioprofilaxis de la fiebre reumática, que la conocen bien, y la sífilis adquirida del paciente desde preescolar, es decir, desde los 2 años para adelante. Ya tiene buena masa muscular, yo puedo colocar y entonces se desprenderá así, se deposita en el músculo más grande, que sería el glúteo, chicos, y de ahí se desprende así de a poquito, y hace este nivel así bajito. En cambio, la procáimica me hace un nivel así, un poquito más alto, de 12 horas. Y la sódica me hace así, porque es en la vena, ¿verdad? Me hace así y hace un codo más o menos 3-4 horas, que disminuye y desaparece a las 6 horas. Esta a los 28 días recién desaparece. Tiene efectos adversos. No sé si han escuchado ustedes del síndrome de Nicolau. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Síndrome de Nicolau. Bueno, yo quiero que aprendan esto, chicos, porque es un síndrome bastante frecuente, que ha disminuido su incidencia porque la utilización cada vez es menor. Pero en la época de nuestros padres, por ejemplo, de nuestros abuelos, la penicilina benzatínica era usada a diario para todo, se utilizaba. Pero ahora no. Por eso son indicaciones específicas, queridos, estas 2 situaciones. ¿Ya? Y este síndrome de Nicolau, gracias a este síndrome de Nicolau, que es tan grave, es que se ha aprendido a dividir el glúteo en 4 cuadrantes, ¿verdad? En 4 cuadrantes, desde la cresta iliaca anterior, hacemos y luego partimos, ¿verdad? Y son 4 cuadrantes. ¿En cuál se coloca la inyección, chicos? Eso saben ustedes. En el superior, anterior y externo. Esas 3 cosas. Superior, antero, superior y externo. Hacia afuera, para que no nos olvidemos nunca. ¿Y por qué se coloca ahí? Está bien, porque está libre del paquete vasculonervioso, es decir, está libre de la arteria, de la vena y del nervio. Ya está. En la teoría, queridos, sin embargo, existen paquetes vasculonerviosos aberrantes que pueden atravesar. Y precisamente cuando no se hace, cuando uno coloca en ese cuadrante, ¿verdad? Se coloca intramuscular profunda. Y entonces coloca uno así, hasta la profundidad, se dice que incluso hasta chocar el hueso, ¿verdad? Y luego de esto, tenemos, ¿qué hacemos? Aspiramos. Exactamente, aspiramos, ¿verdad? Si no sale sangre, ¿continuamos poniendo? Jamás. ¿Por qué? Porque puede producir este síndrome. Y si ocurre, si sale sangre, nunca sabrás tú si estás atravesando la vena o estás atravesando la arteria. Jamás sabrás, porque no tenemos ojos que penetran, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se debe retroceder, volver a aspirar, si ya no hay sangre, recién puede colocar. Pero alguna vez uno no hace eso porque no sabe, por ignorancia o por negligencia, por olvido, por cualquier cosa. ¿Ya? Y mete, y por mala suerte estás ya pinchado la arteria femoral por ahí, la que va a empezar entre el ciático y la femoral ahí, y penetra la arteria. Les cuento que esta tiene la benzatínica unos cristales grandes. Y entonces estos cristales grandes
producen una irritación momentánea que la arteria sufre un proceso de vasoconstricción, pero resostenida, así fuerte, y deja sin flujo. Esta situación así de vasoconstricción tan intensa produce una necrosis isquémica. Por lo tanto, se produce una necrosis avascular con pérdida de la vitalidad del miembro inferior todito, seguida de amputación. Y es un efecto secundario, era tan seguido, chicos, se lo ve en todas partes del mundo. Gracias a eso es que se hacían esos cuadrados. Entonces, fíjense, este es el síndrome de Nicolau, que se presenta en niños. En los grandes produce también otros trastornos neurológicos gravísimos que ameritan internación y lesiones muy graves del sistema nervioso central. Pero en niños produce el síndrome de Nicolau. Entonces ya saben, y espero que no se olviden de este síndrome. Bueno, ahora que hemos terminado las penicilinas naturales, vamos a entrar a las penicilinas de espectro ampliado. ¿Qué quiere decir? Las penicilinas hemos dicho que esencialmente, queridos, son para gram positivo, ¿verdad? Ahora, estas penicilinas nuevas son semisintéticas y han sido manipuladas, totalmente modificadas, y se agranda un poquito ese espectro gram positivo y agarra algunas bacterias gram negativas. ¿Cuáles son esas bacterias gram negativas? El Haemophilus influenza, que es gram negativo, la Escherichia coli, que es gram negativa, la Salmonella y la Shigella. Esas son las bacterias que abarca el hecho de ampliar el espectro. ¿Y cuáles son estas dos penicilinas de espectro ampliado? Son la ampicilina y la amoxicilina. Esas dos. La primera en sintetizarse fue la ampicilina. Solo la ampicilina había. Fue la primera que se modificó, ¿ya? Y por eso se dice que si se ha sintetizado, fíjense, la penicilina, el 40, queridos, han tenido que pasar casi 2 décadas a 3 décadas para que se ponga en boga esta. Por eso ha sido muy frecuente su uso durante la década del 60 y del 70. Pero como era vía oral, apaguen sus celulares, chicos. Como era por vía oral esta, entonces, y además sucede, chicos, que en esa época se creía, y estaba así en los libros, que la mayor parte de los procesos infecciosos respiratorios y digestivos, diarreas, eran producidas por bacterias. Y ahora está comprobado que no es así, ¿verdad? Ya, no es así. Por eso cada vez el uso es menor de antibióticos en estos cuadros. Pero en esa época se usaba para todo y para nada. Un resfrío y basta que tenga fiebrecita, era bacteriana y le daban ampicilina. Una diarrea, le daban ampicilina, hacían estragos, la flora bacteriana, etc., ¿no? Fue muy utilizada en esa época y por lo tanto, por esta utilización tan excesiva, hicieron muy rápidamente resistencia. Y se la sacó por esa razón. Era utilizada para infección urinaria, infecciones de la piel, digestiva, respiratoria, en realidad para todas estas situaciones. Y se sacó, era droga de primera elección en ese momento, para la infección urinaria se sacó. Entonces, exclusivamente son para la vía oral y la vía intravenosa. La vía oral, queridos, ya no se utiliza. Probablemente hace unos años he visto utilizar algún viejito que era de esta época, digamos. Nadie más utiliza. Ya no encuentras, o tal vez todavía algún viejito puede seguir utilizando, ¿ya? Es por vía oral
ya no, entonces mejor olvídense ustedes por vía oral. Pero la vía enteral aún es utilizada, pero mucho, así cotidianamente. Es un antibiótico de primera elección que está dentro de toda la batería de medicamentos antibióticos en neonatología fundamental. ¿Ya? La dosis, fíjense, para casos simples de 50 a 100 miligramos, en casos simples, y 300 a 500 miligramos kilo peso. Estamos hablando de aquí, de la vía endovenosa. 300 a 500 miligramos kilo peso, cada 4 a 6 horas por la vía endovenosa, igual que la penicilina. Cada 4 mientras estabilicemos al paciente y cada 6 horas para el mantenimiento. ¿Cuáles son esos cuadros tan especiales que ameritan el uso de la todavía ampicilina por la vía parenteral? En neonatología, rutinario, ¿ya? Todos los días, pero en algunos casos de meningitis, particularmente la meningitis por Haemophilus influenza, la septicemia por Haemophilus influenza. Ahí se sigue utilizando. El problema ha sido siempre la gran resistencia, las gastritis que se produce cuando se daba por vía oral y la baja absorción. Entonces, repetimos, para la ampicilina solo la vía parenteral está vigente, ¿ya? Está vigente y es muy buen antibiótico administrado por la vía parenteral, por eso que desde su síntesis hasta el momento no se ha sacado. Luego de un tiempo, luego más allá, ¿no? de la década del 70, alrededor del 70, o antecitos finales del 60, se sintetiza la amoxicilina. La amoxicilina con las mismas características que actúa sobre gram positivos fundamentalmente porque es un derivado de la penicilina, pero también sobre estas. Pero ¿qué pasa con la amoxicilina? Yo me acuerdo a un tiempo de la síntesis a finales de la década del 70 apareció la vía inyectable de la amoxicilina. Era carísimo, no se lo encontraba. ¿Y para qué servía? Servía igual para las neumonías, como utilizar la penicilina. Y ahí inmediatamente, casi nada duró, inmediatamente hubo muchos estudios que decían no tiene sentido, es tan cara, difícil de adquirir, carísima, y no tiene cero más de beneficio que la penicilina sola. Entonces, fuera, nunca más se volvió a utilizar la amoxicilina parenteral. Por lo tanto, es de uso ambas, digamos, nacieron como vía oral. La amoxicilina es exclusivamente vía oral. Entonces, tiene un espectro bien parecido a la ampicilina, gram positivos y todos estos gram negativos, pero lo que la diferencia, digamos, de la ampicilina es que su absorción en la vía gastrointestinal es más grande, alcanza un 80% más o menos, en cambio de la ampicilina, como 50%, producía muchos efectos secundarios, ¿no? La dosis, fíjense, si ustedes leen libros tradicionales, queridos, van a encontrar que la dosis puede ir incluso desde 35, está anotado. Nadie más utiliza esta dosis. Y lo que sí es común todavía decir que la dosis puede ir de 50 a 100 miligramos kilo peso día, hasta 50, obviamente pasando 50, 60, 70, 80, 90, hasta 100 miligramos kilo peso, cada 8 a 12 horas. Cada 8 voy a utilizar la amoxicilina cuando receto las dosis bajas tradicionales, antiguas, esa era la dosificación antigua, de 50 a 70, hasta 80. Pero las dosis máximas
no se olviden, que son de 90 a 100 miligramos kilo peso, se deben administrar cada 12 horas. ¿Sí? Y se dice que administrada de esta forma, la potencia de la amoxicilina aumenta. Aumenta. Entonces, ahí fue cuando aparecieron las famosas dúos. La amoxicilina dúo, amoval dúo, toditas estas amoxicilinas dúos, ¿ya? Que eran los 5 ml. Cuando hablamos de jarabe, chicos, de jarabe, la presentación a nivel mundial, es lenguaje mundial, que por 5 ml tenga una determinada presentación. En este caso, habían amoxicilinas de 125 para continuar en algún recién nacido, un lactantito chiquitito de 250 que nadie usa, y luego apareció la de 500 y se utilizaba para los viejitos que no podían tragar la moxi y para los bebés. Pero con esta dosis, queridos, de 90 a 100, en este momento la mayor presentación en todo lado es 500. Pero hay también afuera en las farmacias o en otras se encuentran las dúos que por 5 ml son 1 gramo, 1000 miligramos, ¿ya? Esas son. Entonces tengo que saber estas presentaciones para que yo haga el cálculo del medicamento. Si algún día terminamos un tema más temprano, que seguro va a haber, tenemos un margen de unos 30 minutos, háganme recuerdo que les puedo enseñar bien el uso de esto, ¿ya? Bueno, entonces esa es la dosis, dice, dependiendo de la gravedad. ¿Está claro, verdad? Ahora, el otro grupo, acuérdense de las penicilinas, son las penicilinas resistentes a las beta-lactamasas. ¿Y para quién servía, chicos? Para el estafilococo, que fue la primera bacteria de la historia que se defendió para no morir, liberando estas enzimas beta-lactamasas que mataban o destruían, si quieren, al antibiótico, ¿no es cierto? A la penicilina. Y entonces, estas drogas, penicilinas resistentes a las beta-lactamasas, son drogas exclusivamente dirigidas al estafilococo. Va dirigido solo al estafilococo. ¿Y dónde vive el estafilococo? En la piel, fundamentalmente. En la piel, en la desembocadura de todas las glándulas sudoríparas, de las sebáceas, de todo están, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estos medicamentos? Son cualquier cantidad. No les diré cualquier cantidad, pero mínimo son unas 10. Pero de las cuales, queridos, no se utilizan todas. Estas que les estoy dando son las más utilizadas en el mundo entero. Y ustedes, si manejan, donde sea, vas a encontrar dicloxacilina en todo el mundo como la droga primera elección. Vas a encontrar la cloxacilina rara vez y la oxacilina también. La cloxa la pueden encontrar, por ejemplo, hay países como Chile que creo que utilizaban más la cloxa. Estas dos primeras son las más conocidas, ¿ya? Entonces, la indicación, estafilococo y la dosis, fíjense, de 50 en los casos simples. Por ejemplo, un absceso que se me hace aquí, un comedoma, un absceso de un forúnculo, feíto, ¿verdad? Y si está cerquita aquí, peor, debo tratar, ¿cierto? Y ese es un caso simple que puedo utilizar la dicloxacilina 50 miligramos cada 6 horas, cada 6 horas. Fíjense, todos estos medicamentos antiguos son cada 6 horas, son cada 6. ¿Ya? En casos simples, y 100 miligramos, y algún autor dice hasta 150 las primeras dosis, miligramos kilo peso cada 4 a 6 horas por la vía endovenosa en casos graves.
¿Cuáles serán los casos graves? Díganme. Neumonía. Neumonía, muy bien, por estafilococo, es entre las cosas más frecuentes. ¿Qué más? Septicemia por estafilococo, una osteoartritis por estafilococo, que se considera un cuadro septicémico grave. Puede ser una osteomelitis, ¿no es cierto? Son formas que están el estafilococo netamente ahí. En ellos utilizo a 100 miligramos kilopeso por la vía endovenosa siempre. Si doy vía oral, los alimentos interfieren en la absorción. ¿Cuáles son las presentaciones? De 501 gramos para la vía endovenosa y de 500, las cápsulas son de 500, los comprimidos que a veces hay de 500 miligramos, y el jarabe puede venir de 250, la gran mayoría. Puede haber probablemente de 500, pero el que yo conozco rutinario es de 250 para pediatría. Aquí estoy en otro, ¿verdad? Ya pasó. ¿Cuáles son los efectos adversos de todas las penicilinas? En primer lugar, un efecto adverso serían las alergias. Han debido escuchar, alergia a la amoxicilina, especialmente en pediatría, es bastante frecuente. Aparece una granuja menuda, son alergias, digamos, de acción retardada que está mediada por linfocitos. ¿Se acuerdan de sus conocimientos de alergología, verdad? La alergia retardada, la urticaria, todas estas de la piel, está mediada por linfocitos. Y esto a veces, muchas veces, basta suspender o dar un pequeño antialérgico y pasa. Pero la otra forma, queridos, grave, gravísimo, yo siempre digo, Dios nos libre de ponernos enfrente de esto, de un shock anafiláctico. Es la forma más grave de una alergia, porque el paciente muere en cuestión así de 1 minuto o generalmente 1 minuto, 2 minutos. El paciente cae en nuestras narices y se muere, literalmente muere. ¿Qué es lo que pasa en el shock anafiláctico? Ya lo saben, les voy a hacer recuerdo. El shock anafiláctico es debido a que entra la penicilina, que está actuando como un alergeno ahí, ¿verdad? Ese alergeno produce inmediatamente, porque está en la vena, a entrar fundamentalmente a la vena, produce liberación de mediadores de la inflamación, interleuquina 1, histamina, bradicina, todos los mediadores de la inflamación. Por lo tanto, hay una gran vasodilatación sostenida y violenta en cuestión de fracciones de segundos. Hay una vasodilatación. Y si hay una vasodilatación sistémica, baja la presión arterial terriblemente, baja. Puede llegar a niveles recríticos, ¿verdad? Baja esto y como no hay fuerza, si hay una hipoperfusión, pónganse a pensar, ¿no? el retorno venoso va a estar disminuido. Y si ese retorno venoso está disminuido, acuérdense ustedes que el corazón bombea gracias al mecanismo de la ley de Frank-Starling, dependiendo del volumen que le llega. A mayor volumen, ¿se acuerdan? A mayor volumen de llegada a los ventrículos, la fuerza de contracción es mayor, ¿verdad? Y entonces aumenta el volumen minuto, el volumen sistólico, etc. La capacidad del corazón aumenta, todo es positivo, ¿cierto? Pero acá ocurre todo esto, no hay. Por lo tanto, no hay esa fuerza y ya hay una baja de la presión a 0 muchas veces y con una parada cardíaca. Entonces, ¡pum!, cae el paciente muerto. Entonces,
Si uno no, esa es una verdadera emergencia, chicos. Es una verdadera emergencia que ustedes tienen que aprender a resolver. Y esa emergencia, si tú no estás en un hospital, muy difícilmente el paciente va a sobrevivir. Muy difícilmente. Y se dice que para reanimar estas cosas se necesitan mínimo 2 a 3 personas. 3 es lo ideal. Porque uno tiene que estar canalizando en 2 vías, meter un suero fisiológico, una solución isotónica, meter a chorro para subir esa presión arterial, el otro está haciendo el RCP para hacer funcionar el corazón, se pone una serie de medicamentos, dopamina, adrenalina, a veces incluso se coloca en forma intracardíaca. Es todo un show grave. A veces esto lo hace en la terapia o en el quirófano cuando ha acontecido estas situaciones, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos indefensos afuera, es grave. Por eso que ahora ya no es tanto el uso de la penicilina, chicos, pero era, digamos, antes a esto lo que uno tenía miedo, y de ahí aparecieron las primeras prevenciones, por ejemplo, que se decía. Y hasta ahora, ¿qué quieres, hijita? ¿Quieres preguntar? Bueno, entonces, de ahí aparecieron esta cosa que deberíamos aprender diariamente, de poner, si yo estoy recetando un medicamento, no solo penicilina, chicos, porque cada vez hay más atópicos, hay gente más alérgica. Y se hereda esto lamentablemente después. Entonces, si yo voy a poner algo en la vena, no se olviden esto, queridos, no se olviden. Siempre pongan previa prueba de sensibilidad. No les van a tardar un minuto más o medio minuto más, decir, previa prueba de sensibilidad, ¿no? Entonces, ahí se guardan las espaldas. Porque si ustedes han puesto eso, y la enfermera que le tocaba colocar la inyección no ha puesto y hace un shock anafiláctico, ustedes han descuidado todas las responsabilidades. Pero si ustedes como médicos no ponen, y hay este inconveniente, y a veces hay muerte, es grave la culpa. Antes todavía era más ético esto. Yo me acuerdo, las primeras cuando era estudiante como ustedes, sucedían esas cosas, pero se sabía que era una cuestión que podía haber sucedido y ahí no pasaba nada. Pero cada vez más, y ahora peor, chicos, ¿saben que hay abogados en la puerta de los hospitales? Que están dispuestos a hacer juicio y buscar cualquier cosa. Entonces, es preferible esto. Y yo me acuerdo, les contaré no es anécdota, es una situación real. Hace probablemente más de 10 años, el rector de San Simón, el doctor, ya no me acuerdo. Bueno, él estaba de rector y su esposa tenía fiebre reumática y ella iba cada 28 días al seguro universitario para que coloque la penicilina benzatina. Y una vez alguien le diría, pero ¿por qué no te haces colocar con su anestésico, con la lidocaína? Es mejor. Pues la señora le colocaron, hizo un shock anafiláctico. Era la esposa de la primera autoridad en el seguro universitario. Ahí se movilizó todo, estaba en la emergencia, vinieron médicos, ahí la han atendido todo, han hecho todo lo que se debe hacer, todo, y ha muerto. Entonces, aún haciendo estos chicos, en un buen lugar puede acontecer la muerte. Por eso es preferible siempre cuidarse las espaldas, ¿verdad? No cuesta nada. A ver, a mí cuando me pusieron, yo estaba internada, no sabían que había sido una apendicitis y la fiebre me subía tanto, ya estaba haciendo peritonitis probablemente porque me metieron antibiótico de entrada.
Me hicieron prueba de sensibilidad. No, me estaba viniendo la enfermera a colocar la licenciada. ¿Qué me está colocando? Le dije. Es una dipirona para la fiebre. No, hágame prueba de sensibilidad. Yo soy atópica. Me han hecho la prueba de sensibilidad. Tengo esta marca aquí. Se me necrosó la piel con la prueba de sensibilidad. ¿Se imaginan si me metían en la vena? Ahí nomás iba a hacer. Y era de noche, no había nadie, era medianoche. Entonces, siempre hay que hacer una prueba de sensibilidad si van a meter particularmente en la vena. Ese es uno de los problemas más graves. La disbacteriosis se refiere a que al utilizar antibióticos de mayor espectro se destruye, se alborota la flora intestinal y se la modifica totalmente, especialmente con los antibióticos de amplio espectro. Y ahora ya sabemos que la macrobiota intestinal, esos son estudios nuevos, modernos, es como un cerebro, que tiene mucho que ver con muchas situaciones del comportamiento, de todo. No se debe utilizar así por así los antibióticos, porque alteramos la flora bacteriana. Por eso han aparecido tantos probióticos de todo tipo, ¿no es cierto? El BioGaia, que una cosita así cuesta 500 bolivianos. El síndrome de Nicolau ya lo conoce, ya hemos hablado, ¿verdad? Las gastrointestinales, gastritis, vómitos, diarrea, etc. Y otros cuando son como la benzatínica, dolor local, induración, etc., que no son muy graves, son pasajeros. Bueno, pasamos a las cefalosporinas. Las cefalosporinas, entonces, son otro grupo de los beta-lactámicos, están producidos también por el hongo Cephalosporium. Son parecidos a la penicilina, resistentes, actúan, digamos, contra las bacterias resistentes a la beta-lactamasa. Por eso que a veces, por ejemplo, si tú no estás en una unidad universitaria de estudio como hay, directamente algunos se saltan y se meten en las meningitis o otro, directamente ponen una cefalosporina. Peor si hay duda, ¿no? Pero es activo contra los estafilococos. Esa es su gran importancia. Es muy activo contra las beta-lactamasas, por eso contra el estafilococo, sobre gram positivos, gram negativos, y es bactericida. Ya sabemos que tenemos que entender cuál es bactericida, ¿verdad? Ya hemos aprendido que la penicilina sódica es bactericida, las cefalosporinas son bactericidas por la bienvenida. Ahora, la clasificación son bien facilito. Primera, segunda, tercera y cuarta. Las de primera generación, fíjense, hay más que esto, queridos, pero yo les voy a indicar lo más frecuente. La cefalexina es la número 1 más común en el mundo entero, probablemente seguida de la cefradina, pero hay otras cefalexina, etc. Pero las más conocidas son cefalexina y cefalopina, pero ustedes aprendan el resto también porque pueden estar en otro lado y tal vez sí hay eso. Bueno, la acción son muy buenas sobre bacterias gram positivas, sobre el estafilococo y muy poco sobre gram negativa. Por eso que no se utiliza, no va indicada a gram negativa, no se lo toma en cuenta para eso. La dosis es de 15 a 30 miligramos kilopeso, las de primera generación. Estamos hablando de cefalexina o de cefradina, queridos, que es lo más común, ¿ya? De 15 a 30, algunos utilizan hasta 50. Pueden anotar hasta 50 miligramos kilopeso, pero luego baja todo el mantenimiento. Y la presentación viene en jarabes y comprimidos de 250 y 500 miligramos. Su uso en el momento, queridos, es droga de primera elección de la infección urinaria en pediatría. Esta es la droga, la cefalexina y la cefalina. No es la cefixima.
La cefixima es de tercera generación y solo me sirve cuando hay resistencia. Es efectiva, pero yo no tengo que saltarme. Tienen que aprender a hacer uso racional. ¿Ya? Entonces, el uso, infección urinaria, primera elección, o cuando las drogas de primera línea fallan. Por ejemplo, estoy utilizando una amigdalitis, iba bien con amoxicilina, pero de pronto no le hace nada a la amoxicilina y está muy mal. Yo tengo, o a veces incluso hasta los macrólidos de primera línea ya no hacen nada, tengo que utilizar una cefalosporina de primera generación, una cefalexina o una cefradina. Estoy autorizada, ¿ya? Las de segunda generación, fíjense este montón. El libro, chicos, dice textualmente, no se utiliza o muy poco utilizada porque no muestra ninguna ventaja sobre la de primera generación. Ninguna. En primer lugar, es difícil de encontrar. Y en segundo lugar, porque voy a pagar más caro y voy a buscar si tengo esta otra, ¿verdad? Por eso el libro textualmente, en letras grandes, dice poco utilizada o no utilizada. Pero las que me tienen que aprender al derecho y al revés son las cefalosporinas de tercera generación. Estas son las salvavidas, son las drogas, es el arsenal importante de la terapia intensiva. Ahí están, ¿verdad? Ahí están. Ahora, fíjense, de todas estas, queridos, díganme cuál es la más conocida y la más utilizada. Ceftriaxona y cefotaxima. Pero cuando el cuadro es re grave, todo el mundo en la terapia utiliza la cefotaxima. La ceftriaxona es una sola vez al día y la cefotaxima yo puedo utilizar cada 6 horas, ¿ya? Entonces, de todos estos, la más utilizada, cefotaxima y ceftriaxona, ambas son utilizadas, ¿ya? La cefixima es vía oral, no hay por la vía parenteral, por lo tanto no es ninguna salvavidas, ¿ya? No voy a utilizar en la terapia porque es vía oral, mi paciente está intubado, todo, ¿verdad? Pero sí me sirve para casos de resistencia en las infecciones urinarias. Estos medicamentos, cefalosporinas de tercera generación, actúan muy bien sobre gram positivos, gram negativos y sobre estafilococo. Ya hemos mencionado eso, sobre el estafilococo. Atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, ¿me sirve para qué? Para la meningoencefalitis. La penicilina sódica, todo lo sódico, la sódica, la dicloxacilina, estas atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica, por eso se utiliza en estos casos cuando corresponde. Activos contraproductores de la beta-lactamasas contra el estafilococo, quiere decir, y actúan muy poco o nada. Nadie usa para la pseudomonas. Nadie usa. Seguimos con las de tercera generación. Voy a aprender a dosificar. La ceftriaxona, la dosis habitual de 15 a 30 miligramos kilo peso, EB cada 12 horas, 1 o 2 días, y luego continúo una vez al día. En la meningitis se da de 50 a 100 miligramos kilo peso día cada 12 horas por 2 a 3 días. ¿Ya? Y luego doy cada 24 horas. Es decir, se da 2 veces al día hasta que el paciente esté estable. Estos son casos graves que se da 2 o 3 días, ¿verdad? Y luego doy una vez al día. La cefotaxima, la más utilizada en la terapia. La dosis habitual, 100 miligramos kilo peso, es de cada 6 horas. En las meningitis, en las septicemias, estos cuadros gravísimos,
200 a 300 miligramos kilo peso EB cada 6 horas. ¿Ya? Cada 6 horas. Y la cefixima para la ITU, que es vía oral, 7.5 a 8 miligramos cada 24 a 12 horas. ¿Cuáles son las de tercera generación? Sus indicaciones están muy utilizadas en la terapia intensiva, en pacientes hospitalizados y en casos de resistencia. Efectos adversos: alergia cruzada a la penicilina, porque ambos comparten la estructura química beta-lactante. La agranulocitosis y agranulocitopenia. Esto es un efecto secundario muy importante. Les cuento que cuando aparecieron estas, se decía, es uno de los efectos secundarios, la fiebre elevada y repentina y la sudoración. Y esto está en relación a que las cefalosporinas, no en todos los casos, es un efecto secundario que puede acontecer en algunos, produce una baja muy intensa, puede producir hasta llegar a la granulocitosis, a que no tienen glóbulos blancos, y por lo tanto están pues inmunodeprimidos totales, son susceptibles a superinfecciones de ganglios, ¿no? Entonces, cuando hay esto, hay que comprobar y hay que suspender esto. Anemia hemolítica también puede. Y las cefalosporinas de cuarta generación son poco utilizadas porque no tenemos la gran disponibilidad de estas. La cefidima es la más conocida, la cefpirona poco utilizada, y son de amplio espectro, pero fundamentalmente, fíjense que agarran gran positivos, gran negativos, etcétera, pero su mérito, si quieren, chicos, son muy activos para hacer hormonas. Entonces, en terapias intensivas graves, en estas contaminaciones intrahospitalarias, cuando no hay respuesta con lo tradicional, que sería una gentamicina o una dicastina, no responde, ahí pueden entrar con esto. Pero la gran mayoría responde con esta dosis cotidiana. Tiene buena penetración al sistema nervioso central y muy útil en la meningitis. Entramos a los antibióticos glucopeptídicos, la vancomicina, ¿ya? Es su estrella, la vancomicina. Han debido escuchar, ¿verdad? Su mecanismo de acción, que es bactericida, inhibe la síntesis de peptiglicanos en la pared celular de las bacterias, tiene actividad solo contra bacterias gram positivas, especialmente, así en letras grandes, sobre el estafilococo. ¿Y qué dice el libro? Literalmente así textual, chicos: está reservado exclusivamente para el estafilococo multiresistente o resistente. Sin embargo, en la actualidad se utiliza en múltiples situaciones donde hay resistencias de otras bacterias, se puede utilizar la vancomicina. Pero antes, como no había otra medicación, no tenía reservado para el estafilococo multiresistente. Pero sin embargo, también la vancomicina se puede utilizar por vía oral y actúa a nivel del intestino nada más, actúa a nivel local, no se vuelve sistémica, y se utiliza para la colitis pseudomembranosa por el Clostridium difficile. En la colitis pseudomembranosa del Clostridium difficile. La dosis de 20 a 40 kilopesos cada 8 a 6 horas por la vía endovenosa, y efectos secundarios muy terribles. Tiene flebitis, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Otros beta-lactámicos, el imipenem, han escuchado, ¿verdad? Son arsenales de la terapia de escoterismo.
El imipenem es combinado con la silastapina que evita la degradación por el riñón, porque al estar eliminándose se degrada esto, ¿no? El meropenem, ertapenem, doripenem, etcétera, hay otros más, son de amplio espectro, contra gran positivos, gran negativos, pero su principal uso, son los anaerobios. Los anaerobios. Esto que ya es terminal, difícil de tratar y casi ya se muere. No es fácil encontrar este medicamento y es extremadamente caro. Hasta hace unos años este medicamento aquí para Bolivia se lo traía de los Estados Unidos, de Chile, de Brasil, de algún lado. No era común y corriente, pero ahora ya sí se lo encuentra, ¿no? Pero muy caro. Creo que con esto hemos terminado la parte de derivados de la penicilina que vimos. Entonces, cambiamos al otro grupo que son los antibióticos, que no se angustien si no terminamos el tema. Esto yo daba generalmente en 3 clases, siempre daba en 3 clases. Ahora estoy apurándome, pero si no terminamos, vamos a terminar nos va a quedar poquito, ¿ya? Antibióticos que impiden la síntesis proteica de la bacteria. Entonces, aquí tenemos en este grupo los aminoglucósidos, las tetraciclinas, que prácticamente no se utiliza, tienen un uso muy restringido por sus efectos secundarios, el cloramfenicol y los macrólicos. Dentro de los aminoglucósidos, lean ustedes y díganme cuál es o cuáles son los más utilizados. Y canamicina. Muy bien. Gentamicina y canamicina. Perdón, y amicacina. Estos dos, ¿ya? En realidad la canamicina se utilizó hasta hace poquito o tal vez siguen utilizando en neonatología porque era muy bueno para la coli, pero tiene efectos secundarios, por eso que se ha modificado la molécula de la canamicina y se ha fabricado derivado de la canamicina a la amicacina. Entonces, su hija de la canamicina es la amicacina. La streptomicina, queridos, no se utiliza para nada más en el mundo entero. Hace un año se ha sacado del Madrimencum mundial, para nada. Antes se utilizaba todavía para tuberculosis, ahora para nada. Metilmicina, tobramicina, paromomicina, neomicina, aminocidina. Fíjense, la paromicina, neomicina son utilizados más para pomadas o para limpieza de intestino grueso. La tobramicina en gotas oftálmicas la puedo encontrar, ¿ya? La tetraciclina es la tetraciclina misma y su hija, su derivado es la doxiciclina. ¿En qué se utiliza? La doxiciclina, no la dicloxacilina. En el cole. Pero ustedes no son de la época del cole. Por eso no saben. O no han leído. El cloramfenicol, que ya vamos a hablar, y los macrólidos, que la madre es la eritromicina. Luego apareció uno que desapareció y salió como cabellera, la claritromicina, roxitromicina, que tampoco se utiliza por lo caro, y la citromicina. Fíjense que quedan eritro, claritro y acitromicina. Los aminoglucósidos, entonces. El mecanismo de acción, ya sabemos, son bactericidas. Por eso, de la combinación ideal, chicos, es, por ejemplo, en neonatos, es ampicilina o penicilina con gentamicina o amicacina. Estos dos grupos son bactericidas. Por lo tanto, se sinergiza su acción, ¿no? Se sinergiza. El espectro son bacterias gram negativas exclusivamente, en nada más puedo utilizar.
Todas son potencialmente ototóxicas y nefrotóxicas, la más utilizada gentayamina. Solo en tuberculosis, ahorita ni en tuberculosis, me he olvidado borrar eso, ni en tuberculosis, borren ustedes, ¿ya? Uso tópico y oral, neomicina con bacitracina, por ejemplo, para estas heridas, ¿verdad? Y la paromomicina es oral para hacer limpieza de bacterias para algún estudio, por ejemplo. Dosis de los aminoglucósidos de la gentamicina, de 5 a 7 miligramos kilopeso día cada 12 horas por la vía intramuscular, así era. Pero desde que hay la bomba de infusión, se administra por la vía endovenosa. ¿Saben lo que es la bomba de infusión, verdad? Es un aparatito que antes era grande, ahora es una cosita chiquita. Se le pone el medicamento, la ampollita, y esta hace un nivel así, y libera así. Libera ya poquito y así un nivel bajito, bajito, bajito. Y no es peligroso. ¿Por qué se decía, solo si hay bomba de infusión? Porque se demostró que el efecto secundario de ototoxicidad particularmente era por el nivel así grande, que algunos dijeron, pero actúa muy bien también por la vía endovenosa, le enteré, lento, y ponían aplicar endovenosa lento, y la enfermera venía lento, y ponía, igualito hacía el pico, igualito el pico. Entonces estaba demostrado que el pico en la sangre era el causante de la ototoxicidad. Y entonces la bomba de infusión no me hace pico, me hace así, como de la benzatina, ¿ya? Y esta sí va bien. En prematuros, debido a que es nefrotóxico, y el prematuro y el recién nacido incluso tiene una cierta inmadurez del sistema renal, en prematuros la dosis es 3 miligramos kilopeso día cada 24 a 36 horas. Utilizaré una vez, fíjense, cada 24 es una vez en un día, cada 36 es una vez casi un día y medio, ¿verdad? Entonces, utilizaré cada 36 en los más prematuros, en los de 24 semanas de gestación, estos así, cerca a ser inmaduros incluso, ¿verdad? En ellos. La cisomicina, que ya la dije. Bueno, las tetraciclinas. Las tetraciclinas tuvieron su momento, queridos, las tetraciclinas. De pronto, en esa época de la década del 60, del 70, se utilizó mucho las tetraciclinas que iban muy bien. Pero se demostró alguna vez, como no había mucha medicación, alguien tomó algún medicamento vencido, decía efectos secundarios gravísimos y mortales. Entonces, probablemente está entre los pocos antibióticos que es así indicación absoluta de que jamás se puede utilizar vencido. Y gracias a eso no se utilizan los medicamentos vencidos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la dosis de la tetraciclina, su indicación son tan poquitos, por ejemplo, en niños grandes, es contraindicado en niños pequeños y en embarazo, ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque producen efectos así tan graves por presentar depósitos calcáreos en hueso y en dientes, disbacteriosis, neuritis óptica, imagínense qué grave, fotosensibilidad, síndrome de Fanconi, nefrotoxicidad, cualquiera de estos podría ser. Era grave. La tetraciclina se utiliza todavía, por ejemplo, en Bolivia se sabe que no hay la borrelia, que es la enfermedad que produce la garrapata. Aunque ha habido un caso que lo querían documentar, pero que era comprobado que era garrapata que se agarró. Pero no se conoce, porque la infectóloga del Vietnam me discutía, no hay en Bolivia. Y entonces este muchacho tenía fotos de que la garrapata le estaba picando en una quebrada
en el cono sur, le estaba picando y empezó a sentir síntomas típicos de la borrelia, dolor de cabeza, dolor retroorbital, así terrible todo. Y la doctora, que es una capísima, me dijo, no hay. Yo le digo, pero tiene todos los síntomas. Y estaba, la suerte que estaba con unas gringas que estaban haciendo su pasantía en infectología, estaban con la doctora y le dijeron, doctora, es borrelia. Nosotros hemos tenido, y absolutamente todo lo que dice el paciente, lo hemos tenido, yo he tenido 2 veces. En Europa, entonces, lugares es bien frecuente esto. Y le hicieron el tratamiento con tetraciclina, con doxiciclina, y pasó. Hicieron anticuerpos, sí, eran anticuerpos, habían anticuerpos, ¿no? Para ello. Entonces, de esa manera, ella publicó este caso, no sé si ella dijo que era el primero, porque según ella no existía. Bueno, es una de las pocas indicaciones. Es la clamidia también, el acné juvenil y el cólera. Pero en el cólera no se utiliza la tetraciclina misma, sino su hija, la doxiciclina. La doxiciclina, 4 miligramos cada 12 horas, vienen comprimidos de 100 miligramos y son 3 en 1, 300. ¿Ya? El cloranfenicol. El espectro, fíjense, cuando yo les pregunto a los chicos, siempre me contestan, ¿qué opinan del cloranfenicol? Ahora les preguntaré a ustedes, ¿qué opinión les merece el cloranfenicol? Digan sin vergüenza o no sabemos, pero yo creo que tienen alguna opinión. ¿Nada? ¿Sin opinión? ¿Cómo tiktokean pero todo el rato? Y escriben rápido, ¿no? Bueno, el cloranfenicol, la vez que yo he preguntado, los chicos eran menos tímidos que ustedes. Digo, no, ya no sirve el cloranfenicol, produce mucho efecto secundario, etc. Y no es así, queridos. El cloranfenicol es el señor cloranfenicol. Ahora, digamos, y antes, fíjense, fue el que salvó miles de vidas en la época hasta hace 10, 15 años atrás, en las meningitis por Haemophilus influenza. Era la droga, hasta ahora está en los libros más actuales, está 2 esquemas de tratamiento que vamos a ver, en uno de ellos que entra cloranfenicol y ampicilina y en el otro la cefalosporina con la ampicilina. Entonces son gracias al cloranfenicol que utilizó esta época. Y los anaerobios, las cirugías años atrás, cuando operaban, no había pues estos imipenemes, nada de eso. Era el cloranfenicol el que actuaba sobre anaerobios. Entonces, y después la escuela americana, por ejemplo, chicos, para lo único que sacaba el cloranfenicol era para la salmonela, para la fiebre tifoidea, porque no encontraba. Gracias a los gringos investigado con todos los antibióticos, ampicilinas, amoxicilinas, cefalosporinas, todo han probado y nada les sirvió. Y para lo único que sacaban ellos era eso, porque los americanos tenían un efecto secundario que parece ser de idiosincrasia racial, porque solo en esas poblaciones había de producir aplasia medular, y ellos tenían pavor a aplasia medular. Entonces, en tanta investigación, encontraron un medicamento que ahora lo utilizan. ¿Cuál es? Para la fiebre tifoidea. La ciprofloxacina, espero que no se olviden, y gracias a eso todo el mundo utiliza hasta eso para la fiebre tifoidea, en vez de utilizar el cloranfenicol, ¿no? Hasta que encontraron y dejaron de investigar y sacaron totalmente ellos, pero nosotros no.
porque ha habido estudios en todo lado donde sí no existía eso. Habían otros efectos secundarios. ¿Ya? Entonces, fíjense, el cloranfenicol es de amplio espectro, actúa sobre gran positivos, gran negativos, inhibe la fracción 50, actúa sobre Neisseria, sobre el gonococo, meningococo, sobre el Haemophilus influenza, debería estar esto en mayúscula, Salmonella y anaerobios. La dosis de 50 a 100, 50 en casos simples, por ejemplo, una tifoidea que se trata ambulatoriamente, ¿no? Está comprobada. Y de 50 miligramos y de 100 miligramos cada kilo peso, cada 6 horas, en casos graves, como por ejemplo las meningitis por el Haemophilus influenza, cuando tenían en las cirugías de abdomen, de intestino grueso, donde están los anaerobios, etc., en dosis mayores, ¿ya? Pero, fíjense, tiene muchos efectos secundarios. En recién nacidos es capaz de producir síndrome del niño gris, reticulopenia, agranulocitosis, en todos los pacientes de cualquier lugar del mundo, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Puede producir leucopenia o agranulocitopenia. ¿Ya? Eso está en relación a la dosis, no es racial. En cambio, la aplasia medular está en relación a un problema que se piensa que podría ser de tipo racial, que es una población que tal vez tiene algún gen que tiene eso. ¿Ya? Eso está claro, ¿no es cierto? Ahora, siempre el uso es restringido. No se debe sobrepasar nunca más de 13 gramos, jamás, porque la aplasia medular, la leucopenia, la reticulopenia, está en relación a la dosis. Pónganse, si yo estoy con un niño de 30 kilos y le pongo a 100, ¿cuánto es? 3 gramos, ¿cierto? Entonces, yo no puedo pasarme, aunque sea un niñito, no puede ir más de 30. Peor en el adulto. En el adulto directamente ya no se calcula máximo por un uso. Pero su uso, debido a que han aparecido otros medicamentos que han sustituido, que en algunos lugares del mundo tenía efectos muy graves también, su uso es muy reducido ya. Los macrólidos, mis queridos, yo creo que ahí quedamos. Nos faltan macrólidos y bien poquitito, unas 3 diapositivas. ¿Ya? Hacemos en la otra clase. Ya, quiero la... Lista.